bendiga. Nos sentimos contentos en esta hora de estar aquí en este su programa Final de los Tiempos. Soy el evangelista, ¿verdad?, Vladimir José Antoine, y para mí es más que un privilegio el estar aquí en esta noche con ustedes. Así que nos sentimos regocijados de que pues ustedes estén dándose cita con nosotros en esta programación. Hoy es lunes 26, aleluya, y estamos contentos pues de estar en esta hora con ustedes. Bien, queremos enviar saludos allá en California a toda la comunidad de amigos y de hermanos que tenemos allí, ¿verdad? Que el Señor le bendiga de una manera rica y poderosa. También allá en Nueva York, a toda la comunidad que son amigos del ministerio, que la paz del Eterno pues esté con ustedes y les ayude. También para nosotros es motivo de regocijación, de regocijo, ¿no?, que estaremos partiendo para lo que es la parte de cerca de la frontera, ya en la parte sur del país, en la provincia llamada Duvergé. Allí estaremos, ¿verdad?, de misión. Vamos a estar por unos 6 días más o menos. Y yo sé que Dios pues ha abierto puertas desde hace varios años allí. Y pues este es el momento y esta es la ocasión para ir con nuestros hermanos a predicar la palabra del Señor. Aleluya. Así que usted esté orando por nosotros y que el Señor pues nos conceda en aquel lugar que las almas se salven y que el mensaje a la iglesia sea un mensaje claro, que vaya en la dirección, ¿verdad?, de lo que planteó el Señor Jesucristo, porque a eso estamos llamados, a predicar el Evangelio. Y bien, vamos a entrar ya en el mensaje del día de hoy. El mensaje del día de hoy es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Vamos a orar para que el Señor pues nos permita, ¿verdad?, que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando en todo lo que vayamos a hablar. Padre que estás en el cielo, en esta hora te bendecimos, Señor. Exaltamos tu grandeza, Señor, y te decimos que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso. Padre, porque por ti, Señor amado, por el llamado que nos has hecho, Dios, estamos aquí, y para ti también estamos aquí, Señor. Esperamos honrarte con cada palabra que vamos a decir. Esperamos darte gloria, Señor. Esperamos bendecir tu nombre en esta noche. Así que te pido que pases un carbón encendido por mis labios, Señor, para que yo pueda hablar con denuedo tu palabra, Dios. Para que yo pueda, Dios mío, trazar tu palabra en el sentido de lo que ellas dicen y no en el sentido de lo que yo quiera expresar, sino lo que tú hablaste, Señor, cuando inspiraste alabanza a tus siervos para hablar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias. Y bien, vamos a iniciar ya con lo que es el mensaje a Tiatira. Busquen su Biblia, el capítulo 2 de Apocalipsis, el verso 18. Capítulo 2 de Apocalipsis, verso 18. Y las palabras se van a leer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: mensaje a Tiatira, la iglesia de la falsa profetisa. Vamos a leer, verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como de llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Así si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Wow. Es una palabra poderosa. Y me gusta porque esta palabra ha sido hablada por el mismo Señor Jesucristo. Dios bendiga al hermano Mártires de la Cruz, que está en sintonía. Dios te bendiga mucho, hermano querido. Está allá en Michigan, un amigo antiguo de la hotelería. Bien, acabamos de leer la palabra del Señor. Y esta palabra, hermanos, viene desde la mismísima boca del Señor Jesucristo. Por eso es importante que en este tiempo nosotros podamos de una manera ponerle atención, el 100% de nuestra atención a la palabra. ¿Por qué razón? Es porque son palabras de vida, son palabras de restauración, son palabras que fueron habladas por el mismo Jesucristo. Entonces, vamos a hacer como siempre hacemos de costumbre. En este caso vamos a ir a ver un poquito de lo que es la historia de Tiatira. Dice que Tiatira fue un centro comercial importante en esta era, en aquellos tiempos, cuando le fue profetizado esto. Y muy reconocida por la alta calidad de sus artesanos. Tan importante y reconocida era que Augusto César compró terrenos para la familia imperial en esta región. Los tejidos estaban entre los productos más importantes de la ciudad, específicamente la púrpura. Lidia, mencionada en el capítulo 16, verso 14 del libro de los Hechos, era de esta ciudad, la famosa llamada Lidia, que recibió el Señor por una predicación del apóstol Pablo. Vivía en esa ciudad. Vamos a ver también, la deidad principal de Tiatira era Apolos. Y Apolos era un dios del antiguo imperio romano y de muchos griegos también en aquel tiempo. Apolos también era adorado en Grecia, pero también en Roma, en algunos lugares con diferentes nombres. Dice que los muchos títulos dados a este dios lo asocian con el poder del sol, también llamado como Ra, entre otras cosas. La ceremonia de la antorcha olímpica originalmente era un tributo al dios Apolos, que era el hacho encendido arriba, que la gente lo conoce. ¿Qué más? A ver, el nombre de la ciudad Tiatira hoy es conocida en Turquía como Akhisar, con H intercalada y K de kilómetro. Akhisar hoy día es todavía el centro comercial y de negocios en su región, aunque el tabaco en su exportación principal, sus aceitunas de alta calidad son también muy conocidas globalmente. Bien, vamos entonces ya a entrar en el mensaje. Eso es un poquito de la historia. Dice el Señor, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos de llama de fuego y piel semejante al bronce bruñido. Recuerden que el que escudriña el corazón se llama Jesucristo. Y él es el que está hablando aquí. El que tiene ojos como de llama, que conoce la mente del hombre y conoce también el corazón del hombre. Dice Jesucristo, el verso 19, yo conozco tus obras, y tu amor, y tu fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Cristo está hablando aquí, haciendo como un tipo de aprobación divina, ¿sí? Un reconocimiento divino de lo que la iglesia de él en Tiatira estaba haciendo. Ven, Cristo halaga a esta iglesia
y le dice que las primeras obras que ellos habían comenzado, que ahora las segundas obras han sido mayor que las primeras. Él halaga a esta iglesia por el trabajo y le da lo que decimos nosotros, un espaldarazo. Sin embargo, le dice aquí ahora, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Estamos en el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Oye bien, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos hablando de una mala asociación. Y eso es terrible. Cristo le dice, tengo unas pocas cosas contra ti, tú que toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Pero ¿quién era Jezabel? Jezabel era una reina de Israel y no era judía. Hay quienes dicen que sí. Cuando usted busca, la mujer no es judía. Esta diabólica mujer era prostituta. Era una mujer que en su prostitución, y era la primera reina, o sea, la primera mujer de la nación. Esta persona dice que en el tiempo antiguo tenía 400 profetas de la diosa Acera y 450 profetas de Baal, manipulado y manejado por ella misma. Y ella era la que decía y la que ponía, quitaba y ponía. Y lo que ella dijera como reina de Israel, eso habría que cumplirlo. Entonces esta mujer era una mujer terrible. Ahora, ella era profetisa, pero diabólica, de las tinieblas. Porque esta mujer, ¿verdad? Dicen lo que saben, que ella fornicaba también, aparte de eso. Era una mujer totalmente terrible. Y la enseñanza de ella, porque había 850 profetas, y si quieres saber cuáles eran los profetas que el profeta, el verdadero profeta Elías los convidó y los retó, ¿verdad? Y sus dioses falsos no hicieron descender fuego del cielo, se sajaban la piel y todo eso. Ahora, estos 850 profetas fueron los profetas que Elías degolló. El profeta Elías degolló. Entonces, esta mujer manejaba a esos profetas. Esta mujer era la que mandaba. Y ella se hacía llamar también profetisa. ¿Entiende? Ahora, en esta iglesia en Tiatira estaba ese espíritu de las tinieblas. Estaba allí. Y miren cómo dice. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza. Dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como siglos después, la enseñanza de esta mujer diabólica entra en lo que es la iglesia de Cristo. Eso era, ¿por qué razón? Porque habían muchos judíos que a oscuras, a escondidas, hacían este tipo de prácticas y contaminaron la iglesia de Jesucristo. Por eso Cristo aquí hace una aseveración. Jezabel era una mujer que era una mujer mala, una mujer que todo lo que hacía era contrario a lo que Dios hacía. Entonces Cristo reprende a su iglesia en Tiatira y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, tú que retienes, tú que toleras a esa mujer Jezabel. Eso es lo más terrible. El nombre Jezabel tiene un significado que tiene que ver con cosas inmundas, con prostitución. Era una mujer, como se puede decir, una mujer del diablo. Sí, y lo dio así, del diablo. ¿Por qué? Porque esta mujer dice que enseñaba a los siervos de Cristo a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y los hacía fornicar también. ¿Entienden? Wow. Entonces, dice Cristo, yo le he dado tiempo a la gente que está en la iglesia en Tiatira que persigue estas doctrinas,
que persigue esa enseñanza y que practica tales cosas. Cristo dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Ve, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El problema es que muchas veces no era fornicación física, aunque también lo hacían. Fornicación física con gentes que, o sea, con personas que no eran su esposa o que no eran sus esposos. Y también lo hacían sin casarse. Eso es fornicar. Pero también era ir detrás de otros dioses para fornicar contra el Dios verdadero. Ese era el problema. Y esta mujer enseñaba a la gente a comer cosas, sacrificaba a los ídolos y adorar a dioses paganos, dioses falsos. Eso era esta enseñanza. Por eso hoy día dicen que tenemos que tolerar. Claro, tenemos que tolerar siempre y cuando no atente contra nuestra fe. Seremos tolerantes. Siempre y cuando alguien haga algo que no perjudique nuestra fe, podemos ser tolerantes. Pero no podemos tolerar las cosas que nos van a perjudicar, las cosas que nos van a contaminar. No podemos tolerar eso. Por eso Cristo dice, tú que toleras a esta mujer, Jezabel. ¿Entiendes? Y dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Entiende? Que es algo personal, no quieren arrepentirse de su fornicación. Y por eso Dios no violenta a nadie, para que dejen el pecado, para que se arrepientan, sino que Él da la palabra y Él es paciente. Pero esa gente no quiere arrepentirse en ese momento. Dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, si no se arrepienten de las malas obras que están haciendo, Cristo la arroja en cama. Y está hablando como en una pequeña parábola a esa mujer que se llama Jezabel. Pero en realidad eran las personas que llevaban esta doctrina, ese espíritu. Era con esa gente que estaba hablando el Señor Jesucristo. Y a sus hijos los heriré de muerte. Y hasta las iglesias, y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Wow. Cristo hará una demostración divina, dándole a entender a los hombres que Él es quien escudriña la mente del hombre y el corazón. Porque muchas veces, cuando Cristo andaba en su ministerio terrenal, Cristo sabía lo que la gente estaba cavilando en su corazón y lo que estaban pensando. Cristo lo sabía claramente que sí. Para que las iglesias, o sea, para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, dice Cristo. Esto es algo bastante importante, algo serio. Por eso es que tenemos que caminar el día de hoy en la línea que el Señor nos mandó a caminar. Esto es algo bastante serio. Esto es de vida o muerte. Y no muerte física, no, sino de muerte espiritual. Entonces nuestra vida debe estar guardada en las manos de Cristo. Por eso fue que Él nos llamó a nosotros para una salvación tan grande. ¿Entienden? Mira qué más. Pero a vosotros, o sea, a la iglesia, estamos en el verso 24, pero a vosotros y a los demás en Tiatira, o sea, a ustedes que son arrepentidos, que no están en contaminación, y a los demás en aquel lugar, dice, y a cuantos no tienen esa doctrina, entiende que es una enseñanza, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Wow. Yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, había un remanente escogido, el cual no se contaminaba. Igualmente que el día de hoy, tanta contaminación que hay en el Evangelio y cuántas cosas hay que no se entienden, que son cosas oscuras, turbias, y que la gente, como dice aquí, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Por eso aquí, la gente que andan por ahí predicando más del diablo que de Dios, cuidado, mucho ojo. Cuando tus doctrinas y cuando lo que tú enseñas habla más de las tinieblas que de Dios, hay que tener mucho cuidado. Porque ¿qué evangelio es este? Entonces, usted tiene que predicar lo que Cristo dejó para predicar. Fíjese cuando Cristo hablaba con las multitudes. Cristo hablaba del reino eterno de su Padre. ¿Entiende? Esto que aquí que dice las profundidades de Satanás, eso es terrible.
Y a mí me llama la atención que es Cristo quien está llamando la atención aquí. Es Cristo quien está dándole aquí una reprensión a esta iglesia. O bueno, a esta gente que está en la iglesia, que retiene esa doctrina de Jezabel. A comer cosas de las tinieblas. Comida ofrecida a ídolos. ¿Entiende? Y cosas semejantes. Por eso usted, como decía un anciano, sonría, que Cristo le ama. Y no se ponga tenso. Aleluya. Porque hay buena noticia, hay salvación para usted, pero si se arrepiente. Porque el arrepentimiento es lo único que Dios necesita para él moverse. Es el arrepentimiento del corazón de nosotros los hombres. Amén. Entonces, a los que no retienen esta doctrina, dice Cristo, no os impondré otra carga. Manténganse estables y retengan las cosas que son buenas. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahora pregunto, ¿cuáles son las obras de Cristo? Amar las almas, evangelizar, predicar la palabra tal cual están escritas, sin quitarle, sin ponerle, y darse por entero al evangelio. Esas son las obras de Cristo. La gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y fuera bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que la palabra dice. Entonces, esas son las obras de Cristo: amar las almas, buscarlas donde quiera que estén, en las cárceles, en los hospitales, en las calles, en las plazas, en cualquier lugar. Usted va y le predica el evangelio. Esa es la obra de Cristo. No torcerla. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Entienden? Y dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Es decir, nosotros tenemos que ser vencedores en esta vida. Tenemos que retener lo bueno. Tenemos que tener el poder espiritual para poder vencer las tinieblas. ¿Sí? Y Cristo a su debido tiempo nos va a exaltar. ¿Me entiende? Tenemos que subir al cielo con Él en el arrebatamiento. Tenemos que subir al cielo en el arrebatamiento. Luego regresar con Él en la segunda venida. Y ahí estaremos reinando con Cristo. Y seremos autoridad sobre las naciones. Eso es lo que aquí dice. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y esto va a ser literal. No es simbólico, es literal. Tendremos autoridad. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Habla de luz espiritual. Seremos radiantes. Vidas radiantes tendremos. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso habla de ser dócil y de tener docilidad en el Espíritu para poder escuchar a Cristo, lo que Él está hablando, y para poder retener lo que Él ha dicho de nosotros. El tiempo de hoy tenemos que examinar lo que se habla como palabra de Dios. Siempre yo estaré diciendo estas cosas, porque Cristo viene a buscar a un pueblo puro, santo y sin mancha. Todo aquel que esté inscrito en el libro de la vida seguirá en el arrebatamiento. Es algo bastante importante, lo cual tenemos que ver lo que Cristo dijo para poder ponerlo por obra, ¿verdad? Y que nosotros podamos ser hombres de fe, caminar como viendo al invisible, porque el que nos llamó es más grande que el que está en el mundo y pelea por nosotros. ¿Entiende? Por eso es que cualquier tipo de doctrina que se vaya a meter para desviar a la iglesia, tenemos que rechazarla. No importa qué apóstol venga, falso, entre comillas. No importa qué persona venga. Si no tiene la palabra de Cristo, entonces hay problema. Por eso voy a hablar algunas palabras y voy a hacer alguna
concordancia, porque mucha gente está creyendo muchas doctrinas extrañas. Entonces yo voy a ir al libro de los Hechos, y alguien me estaba preguntando en estos días: varón, ¿existen apóstoles? Y le digo yo: bueno, existen, pero falsos. Hay pastores, evangelistas, misioneros, sí, pero apóstoles. Vamos a ver quiénes tienen las características y las condiciones para ser apóstoles, ¿sí? Vamos a ver qué dice aquí. No lo digo yo, la palabra es quien lo dice. Y esto yo no lo escribí, lo escribió el Señor. Y si la palabra me escribe a mí que cuáles son las características y las condiciones para un apóstol hoy día, yo dudo que hayan apóstoles verdaderos, porque apóstoles eran 12 y 13 con el apóstol Pablo. ¿Qué significa ser apóstol? Ser enviado. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema específico de estas iglesias? Era que venían gentes y se introducían gentes con doctrinas extrañas, doctrinas antiguas, en contra de la palabra del Señor. Y cuando un apóstol, entre comillas, porque no son ningunos apóstoles nada, ellos lo que hacían es poder, establecer como un tipo de jerarquía en donde ellos sean los que manden. ¿Entiende? Claro que hay una cabeza en la iglesia que Dios pone ahí, que es el ángel de la iglesia, que es el pastor o el mensajero de Dios, pero encima de ese hay el pastor de los pastores. Cristo no estableció apóstoles en las iglesias, sino que Cristo, para sus iglesias, para que el evangelio fuese predicado por el mundo, estableció apóstoles enviándolos. Y esos apóstoles dejaban allí a pastores, pero no para cobrarle dinero, ni no para tampoco darle alguna cobertura y luego para dañarlos. No. Entonces vamos a ver aquí en el libro de los Hechos quiénes son los que califican. Y luego usted me preguntará: ¿qué tiene que ver con Tiatira esto de apóstoles? Era porque mucha gente entraba allí con doctrinas extrañas. ¿Entienden? Tanto mujeres como hombres. Y esto es importante lo que vamos a leer. A ver quiénes califican para ser apóstoles, o quiénes calificaban. Vamos a ver. Dice Hechos 1:12. Entonces vinieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren que Jesús tenía hermanos, que ayer le dicen que no. Jesús tenía hermanos. Dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitaban a todos los que habitan en Jerusalén, a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, dice que el Señor Jesús entraba y salía, oigan bien, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, el día de Juan hasta que fue recibido arriba, uno
o sea, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado. ¿Entienden? La parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo es posible que si hay dos personas que califican para el apostolado, escogen a uno? Era porque Cristo llamó a un número específico de personas para el apostolado, para enviarlo por las naciones de aquel entonces, para que lleven la palabra. Hoy día hay falsos apóstoles que van a las iglesias, inclusive llegaron muchos falsos apóstoles a Tiatira y la contaminaron. Así de sencillo. ¿Por qué leí esto? Porque tiene que ver con el mensaje. Allí entraban y salían muchos falsos apóstoles que no eran enviados de Cristo, que no tomaron parte, ¿entiende?, de la palabra de Cristo, sino que se inventaron doctrinas extrañas y tomaron cosas antiguas y contaminaron, ¿verdad?, lo que ellos estaban hablando. Porque mucha gente comenzó con Cristo y luego se desvió. Y Tiatira, este fue el problema ahí en Tiatira, que mucha gente se metió allí a contaminar la palabra y estaban en la iglesia del Señor. No eran acá, eran en la iglesia del Señor. Pero también así mismo, como había mucha gente contaminada, habían otros que no se contaminaron. ¿Ves? Porque los que son de Dios, sus palabras oyen. A mí me encanta eso. El que es de Dios, su palabra oye, su palabra recibe. El que es de Dios, está oyendo esto, esta palabra la va a recibir. Porque estamos hablando lo que Dios ha dicho. Amén. Así que yo le exhorto en este tiempo a que usted pueda buscar del Señor. Yo le exhorto a que si usted no ha arreglado su vida con Dios, usted la pueda arreglar. Porque los días son difíciles. El tiempo está corto y Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. En este tiempo levántese, bautícese, prepárese, busque al Señor, pida la oración, congréguese, busque a Dios. La única alternativa que el mundo tiene, que el hombre tiene, se llama Jesucristo de Nazaret. Eso es lo único que el hombre necesita en este mundo que perece, en este mundo caótico, en un mundo que está muriendo poco a poco. Entonces, así como la maldad está avanzando, el reino de Dios también está avanzando. Y cada día Cristo añade los que han de ser salvos a la iglesia. A mí me encanta eso de Cristo. Por eso que Él es poderoso, Él es grande, Él es misericordioso. Él se compadece de todo aquel, ¿verdad?, que acepta su llamado. Y el llamado de Cristo es para sanidad. El llamado de Cristo es para salvación. El llamado de Cristo es para gente valiente, para gente que quiera venir a acercarse a Dios. Por eso Él dice ahí en Tiatira, a los que no se han contaminado, no os impondré otra carga, sino que los que tienen, reténganlo. Hoy es tiempo de retener lo que Cristo nos ha dado en este tiempo. Y es su Espíritu Santo y es su palabra. Y es la salvación de nuestra alma. Tenemos que retenerlo hasta que Él venga o hasta que muramos físicamente. ¿Entienden? Pero damos gracias a Dios por este tiempo precioso. Y a usted por formar parte de este ministerio. A usted por escucharnos siempre, lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Estamos agradecidos de Dios de que el Señor nos haya, ¿verdad?, puesto en este ministerio a llevar esta palabra que ha sido de mucho provecho para mucha gente. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde que el miércoles no voy a transmitir desde acá, desde el estudio, ¿verdad?, sino que el miércoles estaré dirigiéndome hacia la frontera, cerca de la frontera, por allá en la provincia que se llama Duvergé. Yo estaré pasando, ¿verdad?, la promo, pues por acá, por
por el WhatsApp, estaré también pasándolo por el Facebook, para que usted se entere de lo que allí vamos a hacer. Así que Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Soy su hermano, su amigo Vladimir. Estamos para servirle. Cualquier cosa que usted quiera saber de la Biblia, cualquier tipo de oración, usted puede comunicarse con nosotros. Y ahí estaremos pues para orar por usted. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar para que Dios pues nos dé, ¿verdad?, la gracia que necesitamos en esta noche. Padre amoroso, te pedimos, Señor, perdón por todas las personas, Señor, que aún te han ofendido, y aún yo mismo, Señor, en cualquier momento que haya hecho cualquier cosa que no sea de tu agrado, Señor, te pedimos perdón en esta noche. Padre, toca los corazones con esta prédica, Señor, y permite que tu Santo Espíritu, Dios, esté obrando de manera grande y de manera poderosa en cada persona, Dios. Que la llama de tu Espíritu esté, Dios mío, viva en los corazones de la gente en este tiempo, Señor, y que tú puedas salvar, Señor, a cualquier persona. Nosotros pues nos sentimos contentos de poder predicar tu palabra, Dios, y donde haya, Señor, condenación, donde el diablo esté, Dios mío, acabando con la gente, envía tu palabra allí, envía misioneros para que sean salvos. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre